Hola, hola acuamigos, bienvenidos a un nuevo programa de acuariofilia aquí en el Moro Telescopio. Hoy vamos a entrarle a un tema que da mucho de qué hablar en redes sociales, las plantas naturales versus las plantas de plástico. Y sí, vamos a hacerlo con argumentos bien plantados, valga la expresión, y datos reales, claros y científicos. Antes de comenzar, quiero que sepas que todas las fuentes científicas y normas que mencionaremos estarán disponibles en la descripción del video. Así puedes consultarlas tú mismo y seguir aprendiendo, que es parte de la aventura acuarista. Hoy abordaremos este tema desde una perspectiva que a veces se olvida, el bienestar animal. ¿Sabías que existe una Declaración Universal sobre el Bienestar Animal promovida por organizaciones internacionales y respaldada por muchos países? Y en México también existe una norma oficial que establece principios para el trato digno y respetuoso hacia los animales, incluidos los de ornato como nuestros peces. Estas normas nos invitan a observar todo desde la alimentación hasta el entorno en que viven. Y ahí es donde las plantas, tanto naturales como artificiales, tienen un papel importante. En este programa te vamos a contar qué beneficios y retos tienen las plantas vivas. También hablaremos de las plantas de plástico, sus pros, sus contras y cuándo pueden ser una opción válida. Sí, porque aunque algunas personas las critican, también hay casos donde los acuarios con plantas falsas están bien cuidados y los peces viven sanos. Incluso en acuarios profesionales o zoológicos con ambientaciones artificiales, el bienestar animal puede estar muy bien cubierto. La clave no está en satanizar una u otra opción, sino en entender el contexto, los cuidados y el compromiso de cada acuarista. También veremos a las plantas naturales como lo que son, seres vivos con necesidades específicas y cómo eso implica una responsabilidad distinta a simplemente decorar. Y claro, como cada semana tendremos nuestras secciones, el dato random acuático del Moro Telescopio, quién es ese pecemón y el Moro Telescopio te responde con tus comentarios y dudas que siempre enriquecen el canal. Recuerda que puedes apoyar este canal de manera gratuita y es más fácil de lo que crees. Deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, comparte este video con otros acuamigos y si puedes, déjanos un comentario, aunque sea un simple saludo. Todo eso, créeme, ayuda muchísimo para que este proyecto siga creciendo. Ahora sí, acomódate, abre bien los ojos porque vamos a sumergirnos en el mundo de las plantas naturales y artificiales en nuestros acuarios. Así que como siempre, manos al agua y vamos a la intro. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan importantes son las plantas de nuestros acuarios? ¿O si es mejor tener plantas naturales o artificiales? En este programa vamos a hablar precisamente de eso, no para decirte que es bueno o malo, sino para ayudarte a entender las ventajas y desventajas y realidades de ambas opciones. Porque sí, en el mundo de la acuariofilia hay muchas formas de hacer las cosas y cada decisión, desde qué peces tener hasta qué plantas poner, puede influir muchísimo en el bienestar de nuestro ecosistema acuático. Hoy nos vamos a enfocar en este tema con base en la ciencia, la experiencia y las normas de bienestar animal, y lo haremos siempre con una mirada equilibrada y crítica, no para juzgar, sino para construir, porque hay que decirlo, ni todas las plantas artificiales son malas, ni todas las plantas naturales están bien cuidadas. Lo importante es entender el impacto que cada elección tiene sobre los peces, el entorno y también sobre ti como acuarista. Y ojo, esto no se trata de gustos nada más, vamos a mencionar también ejemplos reales, datos técnicos y recomendaciones prácticas.
Así que si estás por montar tu acuario o quieres mejorar el que ya tienes, este episodio te puede servir muchísimo. Te invito a verlo completo y recuerda que todas las fuentes científicas que mencionaremos estarán disponibles en la descripción del video, así que guarda el link y compártelo con tus acuamigos y vamos a aprender juntos. Esto es el dato random acuático del Moro Telescopio. ¿Sabías que el pez luna, también conocido como mola mola, es el pez óseo más pesado del planeta? Este coloso marino puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y superar los 2000 kilogramos de peso. Es como tener un automóvil compacto flotando en el océano. Pero lo realmente sorprendente no es solo su tamaño, sino su biología y comportamiento. A pesar de su aspecto aplanado y su torpeza al nadar, el mola mola es un nadador activo que realiza migraciones verticales de hasta 800 metros de profundidad buscando aguas frías ricas en medusas, su alimento principal. Además, su piel puede tener un espesor de hasta 15 centímetros y es uno de los animales con mayor producción de huevos del reino animal. Una sola hembra puede liberar más de 300 millones de huevos en una sola puesta. Se les encuentra en océanos templados y tropicales de todo el mundo y a menudo se les ve flotando de lado en la superficie, como si estuvieran desvividos, pero no, están regulando su temperatura tras nadar en aguas profundas o incluso permitiendo que aves marinas les quiten parásitos. Tristemente, su lento movimiento y su aspecto poco convencional hacen que muchas veces se les subestime o confunda con basura marina. La contaminación plástica los amenaza gravemente, ya que suelen ingerir bolsas pensando que son medusas. El pez luna es una maravilla evolutiva, torpe en apariencia, pero resistente. Este pez tiene récords que lo convierten en una de las criaturas más asombrosas del océano. Cuando hablamos de decoración en acuarios, es muy fácil pensar solo en lo estético, pero pocas veces nos detenemos a pensar que las decoraciones también influyen en el comportamiento y el bienestar de los peces. Y eso no lo decimos solo nosotros, lo dicen las normas oficiales y guías de bienestar animal. Por ejemplo, tanto la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, como distintas legislaciones locales en países como España o Chile coinciden que en el entorno de los peces debe permitirles expresar su comportamiento natural. Y en el caso de México, esto también lo establece la norma oficial mexicana, NOM 062 SU 1999, que aunque está dirigida principalmente a animales de laboratorio, incluye a los peces y recalca que deben mantenerse en condiciones que promuevan su salud física y mental. Y aquí es donde dicen, ¿y Moro, qué significa eso? Pues significa que el acuario no debe ser solo un recipiente bonito con agua, sino un espacio funcional que les permita esconderse, nadar, explorar, alimentarse, en pocas palabras, comportarse como peces. Pero eso es tan importante que la decoración sea natural o artificial. Está pensada en función de los animales y no solo de la estética del humano. De hecho, hay estudios científicos publicados en revistas de veterinaria y biología acuática que concluyen que en un ambiente empobrecido o con decoraciones inadecuadas puede generar estrés crónico en los peces, y el estrés, como en cualquier ser vivo, afecta su sistema inmune, su apetito y su esperanza de vida. Así que antes de decidir si ponemos una planta de plástico o una natural, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esto le sirve al pez? ¿Lo ayuda a sentirse seguro? ¿Le permite interactuar con su entorno de manera saludable? Eso es lo que marcan las normas y recomendaciones más actualizadas sobre bienestar animal, y es desde esa base que vamos a continuar explorando este tema en los siguientes bloques. Ahora sí, vamos con las plantas naturales. Son uno de los elementos más hermosos y valiosos que puedes tener en un acuario. No solo embellecen, sino que aportan vida real al sistema.
absorben nitratos, oxigenan el agua, ofrecen refugio a peces y gambas y ayudan a mantener el equilibrio biológico. Pero así como los peces, las plantas naturales también son seres vivos y requieren condiciones específicas para crecer sanas y fuertes. No basta con plantarlas y ya, necesitan una serie de factores que debemos tener en cuenta. Luz adecuada. No todas las lámparas sirven, algunas plantas necesitan luz intensa y espectro completo. Si la iluminación es débil, tenderán a descomponerse o alargarse buscando la luz o a llenarse de algas. Sustrato nutritivo o abono constante. Muchas plantas toman nutrientes por las raíces, así que si el fondo es solo grava inerte, se quedan sin alimento. Alternativamente, hay que usar fertilizantes líquidos o pastillas para las raíces. Filtración suficiente y flujo equilibrado. Sin un buen filtro, los nutrientes y el oxígeno no se distribuyen bien, pero si el flujo es demasiado fuerte, puede dañar hojas delicadas o desplantarlas. Tamaño del acuario. En acuarios muy pequeños o muy altos, la luz no llega bien al fondo y el espacio para enraizar se limita. Además, los parámetros se desestabilizan más fácilmente. Inyección de CO2. Algunas plantas lo necesitan para prosperar, pero aquí viene una advertencia muy importante. Inyectar CO2 de manera irresponsable puede ser peligroso si se hace sin control, sin válvula antirretorno, sin medidor de gotas o sin difusor adecuado. El nivel de oxígeno en el agua puede caer drásticamente y eso puede asfixiar a tus peces. Esto pasa más comúnmente en acuarios cerrados, mal oxigenados o cuando la inyección de CO2 sigue activa de noche, cuando las plantas dejan de producir oxígeno y empiezan a consumirlo. Así que si vas a tener plantas naturales, piensa en ellas como parte del ecosistema, no solo como decoración. Observa su salud, su crecimiento, si burbujean, si las hojas se ven firmes o transparentes, y adapta la luz, el abonado y el CO2 a tus necesidades reales. No copies recetas sin saber lo que haces. Tener un acuario plantado puede ser una experiencia maravillosa, pero también requiere compromiso, observación y paciencia. Si se hace bien, el resultado es un ecosistema equilibrado y espectacular, tanto para los peces y plantas como para nosotros. ¿Es una viuda negra o pez cuchillo? Ahora hablemos de las plantas artificiales, que también tienen su lugar y función en la acuariofilia. En primer lugar, es importante entender que no todos los acuarios tienen las condiciones ideales para mantener plantas naturales. Espacios muy pequeños, acuarios con poca filtración o con una altura considerable pueden dificultar que las plantas reales crezcan y prosperen. En estos escenarios, las plantas de plástico son una excelente opción para ofrecer refugio visual, enriquecimiento ambiental y estética sin comprometer la salud del ecosistema. Y es que a diferencia de las plantas naturales, las artificiales no sufren si hay poca luz, si no hay nutrientes en el sustrato o si el CO2 no se inyecta correctamente. Este punto es fundamental. Muchos acuaristas, en su entusiasmo por tener un acuario plantado, inyectan CO2 de manera incorrecta, lo cual puede provocar asfixia en los peces. Por eso, si no están familiarizados con este manejo o si tu sistema no está bien equilibrado, las plantas artificiales pueden ser una alternativa mucho más segura. Además, los acuarios profesionales y los zoológicos, por ejemplo, en la Ciudad de México, tanto el Acuario Michín como el Acuario Imbursa
usan frecuentemente decoración artificial y no lo hacen por estética solamente, sino porque entienden que el bienestar animal no se ve comprometido si la decoración es adecuada. Lo importante es que los peces puedan ocultarse, interactuar y moverse con seguridad. Eso sí, aquí es donde queremos hacer mucho énfasis. En redes sociales circula mucha desinformación diciendo que las plantas de plástico siempre son malas, que son peligrosas y que contaminan el agua. Pero esto se remonta a años atrás, cuando la mayoría de los adornos no estaban diseñados específicamente para acuarios. Antes era común que las decoraciones se despintaran, se degradaran con el tiempo o incluso que los peces llegaran a ingerir pequeños fragmentos. Esa mala fama quedó grabada, pero hoy en día existe una gran variedad de productos especializados en acuariofilia, diseñados con materiales seguros, duraderos y estables dentro del agua. La clave está en elegir siempre adornos de calidad fabricados para uso acuático, evitar las imitaciones baratas o productos no certificados y revisar que no tengan filos o rebabas que puedan lastimar a los peces. Entonces, sí, las plantas artificiales no son enemigas del bienestar animal, al contrario, en muchos casos son una solución eficiente, práctica y estética para lograr un acuario armonioso. Un punto muy interesante para sumar a esta conversación es el uso de plantas artificiales y decoración no viva en acuarios temáticos o diseñados a la medida, como los que vimos durante años en la famosa serie de Animal Planet con el agua hasta el cuello, también llamada Tanket. En este programa que muchos de nosotros disfrutamos, los protagonistas diseñaban acuarios espectaculares para celebridades, empresas o espacios públicos, y en casi todos los casos la decoración era 100% artificial, corales de resina, estructuras personalizadas, plantas de plástico de alta calidad y todo sin comprometer el bienestar de los peces. Estos acuarios eran verdaderas obras de arte, pensadas para contar historias visuales, recrear ambientes temáticos, desde un castillo medieval hasta una pecera en forma de guitarra, o adaptarse a espacios donde las plantas naturales simplemente no sobrevivirían, por falta de luz, dificultad de mantenimiento o porque los peces eran demasiado destructivos con ellas. Lo más importante es que pese a no tener plantas vivas, los acuarios estaban perfectamente balanceados, bien filtrados y con peces saludables. Esto nos demuestra que la decoración artificial no está peleada con el bienestar animal, siempre que se use con responsabilidad, con productos aptos para acuariofilia y con una planificación cuidadosa del entorno. Además, este tipo de decoraciones permite una libertad creativa inmensa, ideal para quienes quieren contar una historia visual, tematizar su espacio o simplemente disfrutar del arte dentro del agua. Elegir entre plantas naturales y plantas artificiales no es una guerra, es una decisión que debe responder a tus objetivos, tu nivel de experiencia y sobre todo, las necesidades de tus peces. Si tienes un acuario plantado con especies tranquilas, buena iluminación y tiempo para cuidar las plantas, adelante con lo natural. Pero si tienes cíclidos grandes, goldfish, dragones o simplemente quieres un acuario con poco mantenimiento, las plantas artificiales de calidad pueden ser tus mejores aliadas. También importa el propósito de tu acuario, si es educativo, temático, decorativo, terapéutico o de exhibición. En cada uno la decoración tendrá un rol distinto y por lo tanto requerirá soluciones distintas. Nosotros en el Moro Telescopio preferimos las plantas naturales por estética, por la vida que aportan y porque disfrutamos el proceso de cultivo y paisajismo, pero ese es solo nuestro gusto personal. También tenemos acuarios con decoración artificial y no es por estética, sino por darles variedad de acuarios y de hábitat a todos nuestros acuamigos y suscriptores. Hay quienes aman los castillos, las ruinas, los buzos, las burbujas de colores y hasta las figuras de personajes, y eso está bien. Porque la acuariofilia también es una forma de expresión.
una experiencia emocional y cada quien la vive a su manera, y mientras haya responsabilidad en el bienestar de peces y plantas, pueden hacer sus acuarios como más les guste. Hacemos esta pausa para dar una opinión polémica, pero respetuosa. Si eres de los que ama la decoración artificial y alguien te acusa de ser una mala acuarista, o peor aún, de ser una mala persona por no tener plantas vivas, puedes ir con toda confianza y calma y decirle: entonces los biólogos marinos que diseñan acuarios públicos con decoración sintética también son irresponsables, y los profesionales con el agua hasta el cuello también eran malos acuaristas. Que cada quien saque sus conclusiones, porque en esto la verdad no siempre está en lo que ves, sino en lo que entiendes. Esto es El Moro Telescopio te responde. En el programa de hoy tenemos la pregunta de nuestro amigo Víctor Solís Alcántara, que nos pregunta: ¿es cierto que los peces solo tienen memoria de 3 segundos? Porque mi goldfish parece reconocerme cada vez que me acerco al acuario. Excelente pregunta, Víctor. Ese es uno de los mitos más populares sobre los peces, pero es totalmente falso. Está comprobado que peces como los goldfish pueden tener memoria de varios meses e incluso reconocer a las personas. Si tú eres quien siempre le das de comer, es muy probable que te identifiquen y por eso se emocionan al verte. Además, pueden aprender rutinas, identificar sonidos y hasta resolver pequeños problemas. Así que tu goldfish no solo te reconoce, probablemente te está esperando con ansias. ¿Tú también tienes dudas, curiosidades o mitos por desmentir sobre el mundo acuático? Déjalo en los comentarios. Las preguntas que tengan más likes o que nos parezcan más interesantes aparecerán en esta sección del Moro Telescopio te responde. Nos encanta leerte. Acuamigos, bienvenidos a una nueva sección aquí en el Moro Telescopio, una sección donde vamos a compartir con ustedes algo que nos emociona muchísimo. Estamos trabajando para optimizar al máximo todos nuestros acuarios, sí, uno por uno, tanque por tanque. Queremos llevarlos a otro nivel. Queremos que nuestros acuarios sean tan espectaculares que no solo nos llenen de orgullo a nosotros, sino que también te inspiren a ti a mejorar el tuyo. Y lo vamos a hacer de manera gradual, paso a paso, porque en la acuariofilia las cosas bien hechas se hacen con calma, observación y pasión. Así que en los próximos programas vas a ver pequeños pero importantes cambios en nuestros acuarios, cambios pensados, prácticos y con propósito. Y cuando todos estén listos haremos un programa completo mostrándote el resultado final, un recorrido por todos nuestros acuarios optimizados. Pero como queremos que también aprendas y vivas el proceso con nosotros, cada semana vamos a contarte qué cambio hicimos, por qué lo hicimos y qué impacto tuvo en el ecosistema del acuario. Esta semana le toca el turno a uno de nuestros acuarios plantados y decidimos hacer un cambio de lámpara. Sí, la iluminación es uno de los factores más importantes en un acuario con plantas naturales. Una buena luz no solo hace que el acuario se vea bonito, también determina si las plantas van a crecer bien, si van a tapizar, si van a burbujear con más fuerza y claro, también influye directamente en el comportamiento de los peces. Ellos se sienten más seguros, más activos y más sanos con una luz más adecuada. Así que instalamos una nueva lámpara LED especialmente diseñada para acuarios plantados, con mejor espectro, más intensidad y una distribución de luz mucho más pareja. Aquí te dejamos imágenes del cambio. Como se pueden dar cuenta, se ve más brillante, más natural y con un efecto visual que resulta todos los detalles del paisaje acuático. Y esto es solo el primer día. En los próximos días vamos a observar cómo reaccionan las plantas. Vamos a estar atentos al crecimiento, al color, al movimiento de los peces y agregaremos más plantas al acuario. Por supuesto, lo compartiremos contigo.
Esta sección no se trata solo de mostrar acuarios bonitos, se trata de demostrar que cada pequeño ajuste puede tener un gran impacto y que con paciencia, planificación y mucho cariño por este hobby se pueden lograr acuarios de revista, aunque estés en casa como tú o como yo. Así que no te pierdas los próximos episodios donde seguiremos revelando mejoras, consejos y cambios. Y cuando terminemos todos los acuarios, prepárate, porque te vamos a mostrar el resultado final en un especial completo que no te puedes perder. Y ahora sí, queremos saber, ¿qué cambio te gustaría ver en el próximo acuario? ¿Te interesaría que hablemos del fondo, de los filtros, del tipo de grava, del tapizado o quizá de nuevas especies? Déjanos tu comentario aquí abajo. Que ya sabes, los comentarios con más like o que nos parezcan más interesantes aparecerán en esta sección del Moro Telescopio Te Responde. Nos encanta leerte, acuamigo. Nos vemos en el próximo programa con más cambios, más consejos y más amor por el mundo acuático. Y así cerramos este recorrido por el fascinante mundo de las plantas en el acuario. Hablamos de sus beneficios, de cómo integrarlas, de las herramientas que usamos para mantenerlas saludables y de cómo también puede tener un lugar en acuarios temáticos o hechos a la medida, incluso si la decoración no es completamente natural. Las plantas, más allá de su belleza, nos ayudan a crear ecosistemas vivos, llenos de movimiento, color y equilibrio, ya sea en un montaje plantado o en un tanque de cíclidos o en un nanoacuario con gambas o de esos acuarios de inspiración como los que hemos visto en programas como El agua hasta el cuello. Lo importante es darle vida al entorno de nuestros peces y buscar siempre su bienestar. Gracias por acompañarnos una vez más en el Moro Telescopio. Si este video te gustó, te invitamos a dejar tu like, compartirlo con más acuamigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Y si llegaste hasta el final del programa, ya sabes que eres de los nuestros. Déjanos en los comentarios la palabra secreta de este episodio, que es acuajardín. Con eso sabremos que formas parte de la comunidad, que se queda hasta el último segundo, reflexiona y disfruta cada gota del contenido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, acuamigos, y adiós.